Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Hola, soy Jim, y quiero compartir mi historia. A veces, cuando estás contento, puedes pasar por alto lo que realmente está sucediendo a tu alrededor. Pero luego, inesperadamente, descubres que tu esposa está teniendo una aventura, y tu mundo se vuelve oscuro. JT y yo somos miembros de un club de cerveza en Atlanta. Recientemente reveló que su esposa de 25 años lo había estado engañando durante más de 24 años durante una de nuestras reuniones del club. Uno de los consejos que dio, y que ignoré, fue quitarse las gafas de color de rosa y examinar tu matrimonio. Mi esposa Karen y yo llevamos casados casi 28 años y tenemos 3 hijos. La vida era buena. Mi esposa Karen es hija única de Ben y Alice Thompson y proviene de una familia rica y conocida. Aunque tiene 49 años, fácilmente podría pasar por una mujer de 35. No estoy completamente seguro de describir mi crianza como de clase media, pero crecí en una familia amorosa en un pequeño pueblo cerca de Atlanta. Soy el menor de 2 hermanos, y crecimos al lado de mis abuelos. Mi padre trabajaba en la ferretería de mi abuelo, y mi hermano Ken y yo ayudábamos después de la escuela y los fines de semana. Ken fue a Georgia Tech y ahora es ingeniero eléctrico en Carolina del Sur. Siguiendo los pasos de mi hermano, también asistí a Georgia Tech como estudiante de informática. Cada pueblo pequeño tiene a su niño rico, y en nuestro caso, ese era Joy. Joy y yo hemos sido mejores amigos desde que teníamos 3 años. Mientras yo estaba en Georgia Tech, Joy fue a Emory. A menudo nos arreglábamos citas cuando visitábamos las universidades del otro, y Karen resultó ser una de las citas a ciegas que Joy organizó para mí. Ella fue la única a la que llamé para una segunda cita. Como estudiantes de último año, pasamos tanto tiempo juntos como nuestros horarios nos permitían. Una cosa que sabía con certeza era que quería pasar el resto de mi vida con Karen. Sin embargo, había un problema que necesitaba resolver antes de proponerle matrimonio. Me criaron para trabajar duro y mantener a mi familia, pero Karen venía de un entorno rico y nunca había trabajado en su vida. No podía confiar en la ayuda de sus padres. Afortunadamente, aceptó casarse conmigo, y emprendimos nuestro viaje como una pareja independiente. Había ahorrado parte de mis ingresos para comprarle a Karen un anillo de compromiso. El día después de que le propuse matrimonio a Karen, compartimos la noticia con sus padres. Karen y su madre estaban emocionadas e inmediatamente comenzaron a planificar la boda. El padre de Karen y yo tuvimos una conversación en su estudio sobre mis planes profesionales después de graduarme. Le informé que había aceptado un trabajo con una gran corporación en Atlanta, lo que pareció complacerle ya que conocía a los ejecutivos de la empresa. Después de pasar unas 2 horas juntos, nos despedimos, dejando a Karen y su madre organizar la boda durante los siguientes 14 meses mientras yo me concentraba en lanzar mi carrera. 3 meses después de compartir nuestros planes con los padres de Karen, Ben, su padre, me invitó a su estudio. Expresó su aprecio por mí y reconoció el amor de Karen por mí. Sin embargo, como padre, sentía la necesidad de proteger a su hija y a su familia. Me senté allí desconcertado sobre lo que quería decir mientras me entregaba un documento explicando que era un acuerdo prenupcial que quería que firmara. Escuché la voz de mi padre resonando en mi cabeza, aconsejándome que nunca firmara nada sin leerlo detenidamente, hacer preguntas, buscar consejo y pensarlo cuidadosamente. Me tomé mi tiempo leyendo el acuerdo mientras Ben esperaba pacientemente. El documento estipulaba que si nuestro matrimonio terminaba dentro de los primeros 5 años, recibiría $100,000 pero no tendría derecho a ningún otro activo de Karen o su familia. Cada 10 años, los límites monetarios aumentarían, con el máximo alcanzando los $5 millones en nuestro 25º aniversario de bodas. Me quedé allí desconcertado, tratando de descifrar cómo responder. Después de unos minutos, me dirigí a él, diciendo, «Señor, amo a su hija y planeo pasar el resto de mi vida amándola». Sin embargo, el lado práctico de mí entiende su perspectiva. Me llevaré esto conmigo y lo pensaré detenidamente. Asintió y respondió, «Bien».
Esperaré tu respuesta. Mi padre siempre ha sido la persona a la que recurro para pedir consejo, así que lo visité a continuación. Papá leyó meticulosamente el documento 2 veces antes de ofrecer sus pensamientos. Dijo: Jim, ambos entendemos por qué Ben quiere este acuerdo, y la forma en que está escrito, principalmente protege los intereses de su familia. La verdadera pregunta es, ¿qué quieres tú de este matrimonio y qué quieres salvaguardar para ti mismo? Profundizamos en mis aspiraciones, emociones, sueños y visión a largo plazo con Karen. Continuó papá. Siempre he creído que si alguien te pide que hagas sacrificios, también deberían estar dispuestos a hacer algunos. El abogado de Ben representa los intereses de los Thompson, como se le paga para hacer. Pueden verte como un chico del campo con menos que perder y más que ganar. Tanto tú como yo podemos entender el razonamiento detrás de este acuerdo. Ben puede creer que amas a Karen ahora, pero está preocupado por desarrollos imprevistos en el futuro. Si estuviéramos en su lugar, podríamos hacer lo mismo. Hizo una pausa, luego agregó: Jim, el matrimonio puede fallar por diversas razones. Este prenupcial cubre cualquier posible motivo. Estar juntos en la universidad es una cosa, pero ser una pareja casada que trabaja es otra. ¿Puedes tú y Karen superar los desafíos que puedan surgir, como diferencias en trabajos, amigos, finanzas o dinámicas familiares? ¿Alguna vez querrías el dinero de Ben porque tu matrimonio no funcionó? ¿Qué circunstancias podrían llevar a esa decisión? Estoy agradecido de haber discutido esto con papá. También consulté a mi hermano Ken, quien ofreció consejos similares a los de nuestro padre. Después de hablar con varias personas de confianza, supe los cambios que necesitaba hacer en el acuerdo prenupcial y cómo discutirlos con Ben. Durante una visita posterior a la casa de la familia de Karen, me acerqué a Ben para una conversación privada. Nos trasladamos a su estudio, lejos de los preparativos de la boda que ocurrían en otro lugar. Fue allí donde mencioné el acuerdo prenupcial que me había dado hace algún tiempo. Le expliqué a Ben que después de una cuidadosa consideración, tenía algunas modificaciones propuestas para el acuerdo. Escuchó atentamente y me animó a continuar. Esto fue lo que sugerí: en los primeros 10 años de nuestro matrimonio, él contribuiría con 100,000 pesos anuales a una cuenta de inversión. Tomaríamos decisiones de inversión en conjunto y las revisaríamos trimestralmente. Creía que esto fortalecería nuestro vínculo. Si nuestro matrimonio alguna vez terminaba en divorcio, él retendría el dinero. Cualquier activo adquirido por Karen y yo durante nuestro matrimonio se dividiría equitativamente, excepto los regalos o herencias de nuestros padres. En caso de que nuestro matrimonio terminara debido a mi traición, Ben conservaría los fondos, mientras que Karen heredaría todos los activos matrimoniales, excluyendo los regalos de nuestras familias. Por el contrario, si Karen fuera infiel, los fondos serían míos y reclamaría todos los activos matrimoniales, nuevamente excluyendo cualquier regalo familiar. Cuando llegáramos a nuestro 43º aniversario de bodas, el control de la cuenta de inversión pasaría a Karen y a mí. Le di a Ben un tiempo para reflexionar sobre estos términos. Parecía relajado y expresó su gratitud por el sentimiento detrás de mis propuestas. Le gustó especialmente la idea de la inversión conjunta, pero tenía preguntas sobre el significado del hito de los 43 años y la inclusión de cláusulas de infidelidad. Le expliqué que a los 43 años, Karen y yo tendríamos ambos 65 años, una edad que suele asociarse con la jubilación. Respecto a las cláusulas de infidelidad, aclaré que aunque las diferencias irreconciliables podrían llevar a un divorcio sin culpa, el adulterio representaba una ruptura profunda de confianza, algo que creía que un matrimonio rara vez podría recuperar. Ben entendió mi perspectiva y prometió redactar una versión revisada del acuerdo. Un par de semanas después, Karen fue informada sobre los términos actualizados del prenupcial. Aunque inicialmente sorprendida, apreció la consideración detrás de las cláusulas. Después de una revisión exhaustiva, me pidió mi opinión al respecto. Confirmé mi comodidad con estas estipulaciones y reiteré mis razones para ellas, enfatizando especialmente el peso emocional de la infidelidad. Después de esto,
Karen y yo celebramos nuestro amor con una magnífica boda seguida de una luna de miel inolvidable. Hemos estado casados durante casi 28 años y tenemos 3 hijos. Nuestro hijo mayor, Dan, tiene 26 años y lleva el nombre de mi padre. Está trabajando para una de las empresas de Ben, donde Ben lo está preparando para que se haga cargo de los negocios familiares. También ha sido aceptado en un programa de MBA que comienza este otoño. Benny, de 25 años, tiene pasión por la vida al aire libre y se unió a mi padre después de graduarse de la universidad. Como pueden ver, Benny lleva el nombre del padre de Karen. Mi padre está encantado de tener un miembro de la familia que se haga cargo de la granja y la ferretería. Mi hermano y yo dejamos la granja en cuanto pudimos. Amy, nuestra hija menor, cumplió 18 años hace 3 meses y me tiene envuelto alrededor de su dedo meñique. Es nuestra atleta más talentosa y ha recibido una beca completa para jugar al fútbol en la UNSS el próximo año. Después de que nuestros hijos se fueron a la universidad, convertí la sala de juegos del sótano en un pub de cerveza. Karen y yo disfrutamos organizando reuniones, y el pub se ha convertido en un éxito con nuestra familia y amigos. Durante los últimos meses, había sentido que alguien podría estar robándome la cerveza. Nunca llevé un registro estricto, pero tenía un presentimiento en el estómago. Mientras organizaba cervezas para una reunión del club de cerveza, me encontré con una falta de botellas de IPA. Durante la reunión, le confié a Fred Jones sobre mis crecientes sospechas de que mi hija de 18 años podría estar tomando mi cerveza del pub. Fred preguntó si permitía que mi hija consumiera cerveza. Le expliqué que si estaba interesada, le permitía probar un sorbo, pero no podía imaginarme que tomara botellas enteras. También expresé mis observaciones de que la cerveza solía desaparecer cuando yo estaba fuera de viaje. Estaba seguro de que no era Karen, ya que nunca la había visto terminarse una cerveza, dado que prefería el vino. Y aunque a mis hijos les gustaba mi cerveza, siempre se iban con un caso propio, lo que me llevaba a creer que Amy y sus amigos eran los culpables. Fred sugirió instalar una cámara activada por movimiento en el pub para atraparla con las manos en la masa. Impresionado por la idea, pregunté si podía configurarla. A la mañana siguiente, cuando Amy estaría en la escuela, propuso las 11 a.m. como un momento adecuado, a lo que accedí. Fiel a su palabra, Frank estuvo allí a tiempo al día siguiente, poniendo en marcha el sistema en 15 minutos. También se tomó un tiempo extra para guiarme en su funcionamiento. Se preguntó si tenía la intención de informar a Karen sobre la instalación de vigilancia. Expresé mis preocupaciones sobre que ella pudiera decírselo a Amy, así que decidí no hacerlo. Estaba curioso sobre mis planes de viaje, y compartí que estaba programado para visitar Cleveland la próxima semana. Antes de despedirse, me deseó suerte y esperó que el sistema proporcionara la evidencia que buscaba. Con todo en su lugar, dejamos el pub y decidimos ir a almorzar. Durante las siguientes 2 semanas, hice rutina disfrutar de una cerveza en mi pub mientras revisaba la cinta de vigilancia. Sin embargo, todo lo que veía eran el equipo de limpieza que venía los martes y viernes, junto conmigo mismo regresando de mi viaje a Cleveland tarde un viernes por la noche. Tuve que pasar el día en la oficina. Por la noche, Karen y yo cenamos con sus padres y asistimos a una obra de teatro. El sábado, organizamos una barbacoa en nuestra casa. El domingo, después de asistir a la iglesia, visitamos a mis padres. Cuando regresamos a casa, decidí tomar una siesta en mi sillón reclinable. El lunes por la noche, mientras Karen estaba en una reunión y Amy estaba en la práctica de fútbol, finalmente reuní el coraje para revisar la cinta. 5 minutos después de ver el metraje, mi mundo se desmoronó. Había esperado ver a Amy y a sus amigos, pero en cambio, presencié a Karen entrando en mi pub de la mano de Jerome. Jerome, junto con su esposa Diana y su hija, se habían mudado a nuestro vecindario hace unos 8 meses. Su hija Nicole se había hecho rápidamente amiga de Amy. Mientras observaba, vi a mi esposa inclinada sobre el brazo de mi silla favorita, íntimamente involucrada con Jerome. Permanecí allí entumecido por quién sabe cuánto tiempo.
No fue hasta que me di cuenta de que estaba viendo imágenes de la barbacoa del sábado que salí de mi aturdimiento. Lamenté profundamente no haber instalado grabación de audio junto con la cámara. El shock inicial que sentí pronto dio paso a la ira, que luego se convirtió en pura rabia. Recordé el consejo constante de mi padre sobre abordar los problemas con la cabeza fría, advirtiendo contra tomar decisiones en medio de la ira. A menudo enfatizaba hacer una investigación exhaustiva, entender el meollo del asunto y luego decidir sobre un curso de acción. Creía que las decisiones tomadas en la ira a menudo eran lamentables. Sabiendo esto, estaba decidido a reunir pruebas irrefutables. Mientras esperaba que la cinta rebobinara, intentaba controlar mis emociones tomando respiraciones profundas, preparándome para otra vista del angustioso metraje. Era evidente por sus interacciones que esto no era un caso aislado. La secuencia mostraba a Karen y Jerome compartiendo una cerveza y participando en una conversación casual. A medida que avanzaban los eventos, Jerome se arreglaba, Karen le traía otra cerveza y ella también se arreglaba, mientras el hombre disfrutaba tranquilamente de mi cerveza. No solo me había engañado al involucrarse con mi esposa, sino que también había tenido la audacia de beber mi cerveza e incluso llevarse algunas botellas consigo. Decidí consultar a Frank y le di una llamada. Después de presentarme, le pregunté si tenía un momento para hablar. Cuando Frank se preguntó si había atrapado a mi hija robándome la cerveza, lo corregí, informándole que la cinta había revelado a mi esposa con nuestro vecino y expresé mi necesidad de su consejo experto. Reconociendo la gravedad de la situación, Frank expresó sus condolencias e indagó sobre lo que específicamente necesitaba. Le dije que necesitaba asistencia integral, y acordamos reunirnos al día siguiente a las 4 p.m. Para mi alivio, Karen aún no había regresado a casa, dándome algo de tiempo para componerme. Aproximadamente una hora en mi reflexión, Amy se acercó a mí, y tomé un momento para asegurarle que estaría allí para su partido de fútbol. No suelo evitar problemas, así que elegí quedarme despierto y esperar a mi esposa infiel que regresara a casa. No puedo evitar preguntarme si realmente estaba en una reunión esa noche o si estaba involucrada con alguien más. De todas formas, pensé que Frank descubriría la verdad. Entré a la oficina de Frank a las 3:55 mentalmente preparado para lo que estaba por suceder. Frank expresó sus condolencias por la traición de Karen. Mencioné que había hablado con JT, y él me había informado sobre la experiencia de Frank en el manejo de tales casos. Le pedí a Frank su consejo profesional, dejando claro que estaba al tanto del acuerdo prenupcial y enfatizando que teníamos todas las pruebas necesarias para demostrar el adulterio. Estaba ansioso por conocer su estrategia. Estaba decidido a recopilar información exhaustiva sobre Jerome, su trasfondo, conexiones y familia. Quería que fuera monitoreado de cerca en cada aspecto de su vida, ya que estaba decidido a hacer que enfrentara las consecuencias por interrumpir mi vida. Mis intenciones se extendían a Karen, y quería que estuviera bajo vigilancia continua también. Frank reconoció la naturaleza extensiva de esta tarea y explicó que requeriría una cantidad significativa de tiempo y mano de obra. Me aseguró que el proceso comenzaría al día siguiente y sugirió instalar equipo de vigilancia en mi casa y en el vehículo de Karen, lo que me pareció una buena idea. Expresé mi arrepentimiento por no tener grabaciones de audio de la semana anterior y pregunté sobre mi próximo viaje. Frank me recordó mi próximo viaje, que estaba programado para 3 semanas después y duraría 4 días. Estaba seguro de que para cuando regresara, se habría recopilado una cantidad sustancial de información. Cuando preguntó sobre la cinta, confirmé que había traído todo lo que había especificado. Cuando discutimos la logística de instalar el sistema de vigilancia, mencioné que Karen tenía su juego de bridge regular los jueves, lo que podría ser una posible oportunidad para la instalación. Cuando preguntó sobre el tiempo requerido, se me informó que tomaría alrededor de 2 horas. Acordamos encontrarnos en mi casa el próximo jueves a las 9:30. Cuando salí de la oficina de Frank, sentí un ligero sentido de alivio sabiendo que se estaban tomando medidas proactivas. Sin embargo, la espera de 3 semanas que siguió parecía interminable. Cuando finalmente llegó a su fin y partí supuestamente hacia Austin,
tuve la sensación de que era mi despedida final de Karen. Mike Ford había preparado meticulosamente todos los documentos legales necesarios, que estaban guardados de forma segura en mi maletín, listos para el próximo enfrentamiento. Cambié mi destino de Austin al lugar de JT, sabiendo plenamente que al día siguiente marcaría el final de mi matrimonio. Como era de esperar, Frank luego me dio la preocupante noticia para la que me había preparado mentalmente. Me dijo que poco después de que me fui, ese hombre había venido a mi casa, y habían mantenido su relación secreta justo en nuestra cama. Para empeorar las cosas, Frank mencionó que Karen incluso lo había invitado para la noche siguiente, ya que Amy estaría fuera en casa de una amiga. Después de mucho pensar, decidí cómo manejar la infidelidad de Karen. Aunque una parte de mí quería confrontarlos de manera dramática, elegí un enfoque más medido. Al día siguiente, me puse en contacto con el padre de Karen, pidiéndole una reunión privada en su oficina para discutir un asunto importante. Reconociendo la gravedad de mi solicitud, aceptó verme esa tarde a las 6:30. Cuando llegué, Ben parecía desconcertado. Mi inusual solicitud de reunirnos en ese entorno había despertado claramente su curiosidad. Comencé expresando mi profundo respeto por él, comparándolo con el respeto que se tiene por un padre. Luego expliqué mi situación, revelando mi intención de entregarle a Karen los papeles del divorcio debido a su adulterio. Sorprendido, pidió más detalles, así que le conté la dolorosa verdad. Había obtenido pruebas en video de la aventura de Karen con su amante justo en nuestra cama matrimonial. Para enfatizar la seriedad de la situación, agregué que incluso en ese momento, estaban repitiendo sus acciones. Estaba visiblemente conmocionado y quería saber cuáles serían mis próximos pasos. Compartí mi deseo inicial de enfrentarlos dramáticamente en nuestra casa, pero luego sugerí un enfoque más moderado, principalmente por respeto hacia él. Durante los siguientes 45 minutos, discutimos mi plan propuesto y eventualmente acordamos que era la manera más sensata de proceder. A las 9:15, Ben y yo nos reunimos en mi residencia, acompañados por Frank Jones, Brad Williams, Mike Ford y Steve Collins, un detective de la policía de Atlanta. Después de las presentaciones, Frank nos actualizó sobre la situación que se desarrollaba en el dormitorio principal. Karen y su amante estaban indiscretamente involucrados. Mientras intercambiábamos palabras en el porche, Frank fue alertado a través de su auricular sobre la intimidad en curso dentro. Al ingresar a la sala de estar, dirigí mi atención a Ben, sugiriendo que tal vez preferiría quedarse abajo, dadas las circunstancias. Era una situación delicada considerando su relación con Karen. Reiteré que no albergaba ningún rencor hacia Karen que pudiera llevar a daño físico. Mientras nuestro grupo avanzaba hacia arriba, Brad, equipado con una cámara de video, lideraba el camino. La intención era capturar pruebas irrefutables antes de confrontarlos. Nos alineamos afuera del dormitorio, los sonidos amortiguados de la intimidad emanaban desde adentro dándonos pausa. Estaba claro que compartían algo más que una conexión física. Preparándonos, hicimos nuestra entrada. La vista que nos recibió fue a Karen intentando cubrirse modestamente con una sábana y a Jerome usando bastante ineficazmente una almohada como escudo. Sin perder tiempo, comencé las presentaciones. Frank, el investigador, Mike, mi abogado y el próximo divorcio, Steve, el detective, y Brad, detrás de la cámara. El ambiente era pesado mientras explicaba mi contención de reaccionar violentamente. Dejé en claro que nuestro hogar había estado bajo vigilancia, capturando cada acto engañoso durante las últimas semanas. Dirigiéndome a Karen, expuse mi conocimiento de su pasado con Jerome y sus motivos para casarse conmigo. La tensión en la habitación se intensificó mientras contaba cómo me había elegido a mí sobre Jerome, principalmente para complacer a sus padres y garantizar la continuidad de la línea familiar, un propósito que ahora se había cumplido con 3 herederos. Cuando Karen intentó interrumpir, la silencié, enfatizando lo inútil de cualquier explicación. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, especialmente condenatoria fue su invitación a Jerome, grabada poco después de mi partida. Centrando mi atención en Jerome, noté su impresionante habilidad para el engaño.
Relaté cómo lo habían estado observando de cerca durante las últimas semanas, aludiendo a un informe completo sobre su trasfondo y actividades. Para aumentar la humillación, instruí a Frank para que mostrara los hallazgos en un DVD para la pareja, especialmente queriendo que Karen viera los verdaderos colores de Jerome. El video revelaba la traición flagrante de Jerome a Karen, mostrándolo íntimamente involucrado con otras dos mujeres. El clímax del video fue una escena reciente en un restaurante donde Jerome hablaba abiertamente sobre sus asuntos con sus amigos, jactándose de continuar sus asuntos con mujeres casadas, mencionando específicamente a Karen. Recordaba con desdén cómo Karen lo había visitado en su día de boda y su promesa de permanecer fiel a su esposo. Después de un encuentro final, recordaba con desdén cómo ella había confesado recientemente un deseo de casarse con él, expresando dudas sobre considerar alguna vez casarse con ella. El impacto de estas revelaciones fue inmediato. Jerome se enfureció, acusándome, mientras que Karen, abrumada por la emoción, se acurrucaba sobre sí misma, con lágrimas corriendo por su rostro. Sensando la tensión, Frank y Steve se posicionaron más cerca de Jerome, tratando de calmar la situación. Le aseguraron que no tenían intención de hacerle daño a menos que fueran provocados e insinuaron que la esposa de Jerome y sus hermanos estarían disgustados al descubrir su infidelidad. Sugirieron que se vistiera rápidamente. Entonces informé a Jerome que sus acciones pasadas ahora eran conocidas por todos, ya que las pruebas habían sido entregadas a su esposa y a los esposos de las otras dos mujeres. Furioso, Jerome me amenazó, sin darse cuenta de que acababa de incriminarse frente a un abogado y un oficial de policía. Mike le entregó de inmediato un conjunto de documentos, los papeles del divorcio de su esposa. Le transmití el fuerte deseo de su esposa de que Jerome nunca más pusiera un pie en su casa. En un giro sorprendente, le conté a Jerome sobre sus cuñados, que ya estaban esperando abajo para escoltarlo afuera. Claramente no de buen humor, para empeorar las cosas, revelé que habían desempeñado un papel importante en recopilar pruebas de sus numerosos asuntos amorosos. Mientras Steve conducía a Jerome, dirigí mi atención a Karen. La desafié a considerar la magnitud de su traición. ¿Cómo se sentiría saber que era solo otra conquista para Jerome? ¿Cómo era aceptar el hecho de que había destruido nuestra familia por alguien como Jerome? Basándome en nuestra historia, le recordé un pacto que habíamos hecho hace 3 décadas. La infidelidad sería la ruptura definitiva de nuestro vínculo. Ella no solo había terminado nuestro matrimonio, había arrojado una sombra oscura sobre cada recuerdo querido y futuro evento familiar. A los ojos de nuestros hijos, nuestros padres y nuestros amigos, sus acciones la convertían en una engañadora. Verla ahora me llenaba de asco visceral, y me dolía pensar que había dedicado 30 años a alguien tan indigno. Ella parecía lamentable, acostada en la cama con lágrimas corriendo por su rostro, escondiéndose bajo las cobijas. Le informé que ya no la consideraba digna de mi tiempo y le insté a vestirse rápidamente. Su padre la esperaba abajo, y no estaba emocionado de discutir sus acciones con Alice. Enfaticé que no tenía nada más que decirle y le urgía a apurarse. Cuando ella expresó reticencia a dejar que su padre la viera con su atuendo revelador actual, le recordé que tenía la opción de cambiarse rápidamente o ser llevada abajo tal como estaba. Ella pidió un atuendo diferente, pero me mantuve firme. Sus quejas sobre la privacidad fueron recibidas con un recordatorio de que los presentes ya habían visto un material mucho más comprometedor de ella. La urgencia estaba clara, el atuendo que había usado anteriormente era, por decirlo suavemente, provocativo, una blusa transparente, una falda de cuero extremadamente corta y tacones altos. Cuando la escolté hacia abajo con ese atuendo, el asombro en el rostro de Ben fue evidente. No podía creer lo que veían sus ojos y expresaba preocupaciones acerca de llevarla a casa luciendo así. Preocupado tanto por la reacción de Alice como por la suya propia, estaba dividido. Quería que ella sintiera la vergüenza de su elección de vestuario, pero también respetaba a Ben y a Alice. Mientras el peso de la decisión flotaba en el aire, solo el constante tic-tac del reloj de pie rompía el silencio. Entendiendo la incomodidad de Ben, ofrecí un compromiso. Steve podría llevarlos a casa en el vehículo de Ben, y yo seguiría detrás. Luego, como un último gesto de respeto hacia los padres de Karen,
le permití una breve oportunidad para cambiarse de ropa. Ella no perdió tiempo subiendo las escaleras y regresó poco después con un atuendo mucho más modesto, que se asemejaba al de una madre típica. Antes de que partiera, me acerqué a ella y le quité su anillo de compromiso y de bodas, diciendo que no los merecía. Cuando intentó tomar su bolso, la detuve, insistiendo en que se iría solo con la ropa que llevaba puesta. Ben, apreciando mi gesto anterior, extendió su mano en señal de gratitud, asegurándome que él se encargaría de todo a partir de ahora. Contarles a los niños sobre el romance de su madre fue lo más difícil que he tenido que hacer. Ver el dolor en sus ojos, responder a sus preguntas y presenciar cómo enfrentaban la infidelidad de su madre fue desgarrador. Cuando Karen me engañó a mí, también engañó a nuestros hijos fuera de una familia. La reacción de mis padres reflejaba la de mis hijos. En la última actualización, Amy rechazó su beca de fútbol en Carolina del Norte para unirse al equipo de fútbol de Emory para poder estar más cerca de su papá. Nuestro compromiso fue que ella pudiera asistir a Emory, pero tenía que vivir en el campus con sus compañeras de equipo. Ella me ayudó a remodelar el dormitorio principal y a comprar nuevos muebles para mi pub. Cuando ella no está en casa, duermo en la habitación de invitados. Dan y Benny me visitan y se preocupan por mí más frecuentemente que antes. Una de las cosas que más disfruto es que se turnan para acompañarme a las reuniones de mi club de cerveza. Benny ha asumido el desafío de cultivar algunos lúpulos para el club de cerveza. Estamos organizando un concurso para determinar quién puede elaborar la mejor cerveza utilizando los lúpulos de Benny. Soy consciente de que Amy me vigila y se asegura de que sus hermanos se mantengan en contacto conmigo. Siguiendo el consejo de nuestros abogados, Karen y yo optamos por un divorcio sin culpa. Ben estuvo de acuerdo en que yo tenía suficientes pruebas del adulterio de Karen y no necesitaba presentar la demanda de divorcio por adulterio para obtener el control del fondo de inversión según el acuerdo prenupcial. De esta manera, Ben, Alice y Karen evitaron la vergüenza de un juicio público. Permití que Ben y Alice revisaran las pertenencias de Karen y se llevaran sus objetos personales. Un par de meses después del incidente, el padre de Karen, Ben, se puso en contacto conmigo, queriendo tener una conversación cara a cara en su oficina. Esto fue un poco sorprendente ya que Ben y yo generalmente solo teníamos charlas telefónicas. Durante casi 25 años, él había estado tratando de involucrarme en el negocio familiar. Siempre había rechazado consistentemente sus ofertas, enfatizando mi deseo de seguir mi propio camino en lugar de depender de su éxito. Sin embargo, durante esta reunión, Ben mencionó la idea de que me uniera nuevamente al negocio familiar. Rápidamente le dejé claro que no estaba interesado, recordándole mi postura sobre el asunto. Ben entendió mis negativas anteriores pero enfatizó que la situación actual era diferente. Mencionó su edad, el hecho de que su hijo Dan no estaría listo para hacerse cargo durante al menos otros 10 años, y su creencia de que naturalmente yo asumiría el control si él no pudiera. También habló sobre cómo las acciones de Karen habían afectado profundamente a su esposa, Alice, quien se sentía humillada y se había alejado de su círculo social. Su terapeuta recomendó un cambio de entorno para su bienestar. Dado todo esto, Ben expresó su deseo de que yo asumiera temporalmente su papel y mentoría para Dan en el futuro. Expresé mi simpatía por la situación de Alice y le pedí que le transmitiera mis sentimientos. También le dije que no podía darle una respuesta definitiva de inmediato y que necesitaba un tiempo para pensarlo. Ben lo entendió pero estaba ansioso por acelerar el proceso de toma de decisiones por el bien de Alice y Karen. Pidió un marco de tiempo para mi decisión y acepté reunirnos nuevamente en 3 días. Antes de concluir la conversación, mencionó juguetonamente mi hábito de consultar con mi padre para tomar decisiones importantes, enfatizando nuestra reunión en 3 días. 3 días después, le informé a Ben que aceptaría su oferta. Dan está emocionado por su papel en la supervisión del negocio familiar, pero como Ben señaló acertadamente, todavía está a varios años de estar listo para asumir el control. Ben y yo nos reunimos con Dan, Benny y Amy una vez al mes para discutir asuntos de negocios familiares.
Este arreglo permite que Ben se mantenga actualizado sobre lo que está sucediendo y proporciona a Dan un sistema de apoyo al que puede recurrir para obtener consejos, similar a como yo consulto con mi papá y mi hermano. Karen se mudó a Florida con sus padres y se mantiene en contacto con los niños. Dan y Benny hacen varios viajes a Florida cada año para visitar a Karen, y Amy pasa un par de semanas con ella durante el verano. Karen también asiste a varios de los juegos de fútbol de Amy, pero mantiene distancia de mí. Alice está progresando pero no regresará a Atlanta. No estoy seguro de qué pasó con Jerome. Su esposa se divorció de él y, según tengo entendido, se mudó al oeste. Estuvo involucrado en al menos 8 casos de divorcio y quedó arruinado financieramente. Jerome no solo arruinó su propia vida, sino que también destruyó muchos matrimonios. Supongo que no debería cargar toda la culpa sobre él. Esas mujeres tomaron la decisión de engañar a sus esposos. No fueron coaccionadas, planearon sus asuntos de antemano y comparten la responsabilidad con Jerome. Espero encontrar a alguien a quien amar en el futuro. Extraño estar casado y tener a alguien con quien abrazarme, hablar y compartir mi amor. Hasta que eso suceda, me despertaré cada mañana, expresaré gratitud por mis hijos y abordaré la vida con una perspectiva de futuro en lugar de lamentarme por el pasado.